para cargar esto ya. Bueno, buenas tardes, soy el Dr. Farfán. Vamos a hablar hoy día, voy a tratar de hacer un repaso rápido sobre lo que corresponde a cirugía laparoscópica, ¿no? Del curso de técnica operatoria, ¿no? ¿Qué es la cirugía laparoscópica? Es una técnica quirúrgica, ¿no? Que se basa en qué? En el concepto de que es mínimamente invasiva, ¿no? Como hemos visto en la práctica, es una manera diferente de hacer las cosas que estamos habitualmente acostumbrados a hacer, ¿no? Es mínimamente invasiva porque reemplaza las incisiones que usamos, ¿no? En la cirugía convencional por pequeñas incisiones, ¿no? Nos permite al mismo tiempo de evaluar, tratar, ¿no? Los órganos de la cavidad intraabdominal y pélvica. Y necesitamos, lógicamente, de una serie de equipos, ¿no? Y de una cámara de video para poder nosotros lograr este objetivo, ¿no? Tiene como básicamente principal importancia es que tiene un periodo de recuperación postquirúrgico mucho más corto y confortable que la cirugía eh, abierta que conocemos, ¿no? Ventajas, tiene menos dolor, ¿no? Como les digo, se usa menos medicamentos analgésicos, hay menor riesgo de infección de la herida operatoria, menor riesgo de ventilaciones, el paciente más rápidamente se reincorpora a sus actividades, eh, y como les dije, una ventaja secundaria es que tiene un mejor resultado estético, ¿no? Como desventaja, ¿no? Nada es perfecto. Te vamos a apuntar acá que tenemos una menor sensibilidad, ¿no? No podemos tocar los órganos o las estructuras intraabdominales. Es una desventaja que eventualmente hemos aprendido, ¿no es cierto?, a compensar con la utilización de los diferentes instrumentos o pinzas que tenemos en la laparoscopía, ¿no? No es lo mismo, pero de alguna manera podemos nosotros ver la posibilidad de compensar esta falta, ¿no? Lo que sí se pierde es la visión tridimensional, ¿no? La cirugía laparoscópica es una cirugía que se desarrolla, la imagen que tenemos en los monitores es en dos planos, se pierde, como le digo, esa profundidad, ¿no? Tenemos un espacio de trabajo disminuido, ¿no? Este nuevo peritoneo que creamos es pequeño, de tal manera que lógicamente la posibilidad de maniobra es mucho más limitada que en la cirugía convencional, ¿no? Tenemos las posibilidades de aspiración y irrigación son limitadas desde el punto de vista de que la cantidad de agua que podemos echar y aspirar, pues, lógicamente depende del grosor del tubo de aspiración, que generalmente es pequeño. En la cirugía abierta sí tenemos pues aquí la posibilidad de echar grandes cantidades de agua y aspirar mucho más, un aspirador un poco más grande, lo que, lo que echamos dentro de la cavidad o lo que necesitamos aspirar, ¿no? Lógicamente esta limitación también tiene algunas ventajas también desde el punto de vista de que podemos llegar a sitios donde eventualmente no llegábamos antes con la aspiración, ¿no? Demora siempre un poco más, ¿no? En la instalación del neoperitoneum, el armado del equipo, todas esas cosas hacen de que la cirugía siempre sea un poquito más larga. Ya casi podemos llegar a compensar o equipar los tiempos de la cirugía abierta, pero sigue siendo siempre un poco más lenta, ¿no? Y la ventaja pues más dramática es que eventualmente somos tecnológicamente dependientes, ¿no? Si no tenemos los equipos para hacer la cirugía laparoscópica, entonces no vamos a poder hacerlo, ¿no? A diferencia de la cirugía abierta, en la que sí, pues con unas cuantas pinzas podemos generalmente hacer casi de todo, ¿no? Para conseguir este objetivo, tenemos pues, como les dije, la necesidad de una serie de equipos e insumos que es diferente a la cirugía que vemos en la otra parte del capítulo, ¿no? En la parte de la cirugía convencional. Aquí necesitamos un grupo de componentes electrónicos, ¿no? Y estos componentes son los que conocemos como el equipo, ¿no?
y que está compuesto por un equipo laparoscópico básico, que es el insuflador, la fuente de luz, la cámara de TV y el monitor, ¿no? Hay otras partes del equipo, como por ejemplo el sistema de documentación, los equipos de irrigación, aspiración y de electrocoagulación, que también son útiles y nos van a servir, pero que no son indispensables para la realización de la cirugía, ¿no? Entonces, este equipo que hemos comentado inicialmente es lo que nosotros conocemos como el equipo laparoscópico básico, ¿no? El primer componente de este equipo laparoscópico básico es el insuflador, que es el encargado de crear y mantener, como les dije, el neumoperitoneado durante una cirugía. Lleva el balón lleva el gas que utilizamos, que es el anillo carbónico, desde el balón hacia la cavidad del abdomen, ¿no? Eh, este, este equipo tiene una manguera plástica, ¿no? Por donde va a llevar el gas, ¿no? Que es una manguera que no debe pues, ceder a la presión, ¿no? Los equipos, como les dije, necesitan, ¿no es cierto?, tener un flujo el mayor posible. Hay equipos que van desde 9, perdón, litros hasta 50 litros por minuto. El mínimo recomendado, como les dije, para poder cumplir estas funciones es que tengan por lo menos 20 litros por minuto, ¿no? El equipo tiene controles de flujo, de la presión intraabdominal, del volumen consumido y eventualmente, como mencionamos también en la práctica, pues la cantidad de gas que hay en el sistema, ¿no? Opcionalmente, algunos equipos tienen pues dispositivos que nos permiten calentar el gas que ingresa, ¿no? Si alguna vez ustedes han visto o está en una sala de operaciones de una cirugía laparoscópica, el gas que sale del balón es un gas que viene a baja temperatura, por las mismas características del anillo carbónico gaseoso, y eventualmente pues eso cuando ingresa al organismo pues, puede producir algunos cambios. Entonces hay equipos que tienen un sistema de calentamiento, de manera que el gas que ingresa dentro del abdomen es calentado, ¿no? Eh, Hay algunos equipos que tienen pues un filtro para el humo o para fragmentos, ¿no? A la hora que se aspire el humo. Y en algunos también hay equipos que tienen pues, humidificadores del gas para que este gas no entre seco y pues, pueda producir algún problema entre la cavidad abdominal, ¿no? El otro componente, el segundo componente de este equipo laparoscópico básico es la fuente de luz, ¿no? Es una fuente que debe proporcionar luz fría. Es un, eh, la intensidad de la luz debe ser regulable, ¿no? Puede ser de manera manual o automática. Y está compuesto, como le dije, básicamente de un foco de xenón, ¿no? Que es un, este, un foco que produce una luz bastante parecida a la luz visible, a la luz solar que nosotros conocemos. Los valores o las potencias van desde 165 a 300 vatios, ¿no? Lógicamente a mayor potencia, mayor cantidad de luz. Tienen la ventaja de que son de larga duración, pero como digo, como parte de estas ventajas, pues siempre son focos que son mucho más caros, ¿no? La generación anterior, que era una generación basada en halógenos, ¿no? Estos son gases inertes, estos halógenos como era el cromo, perdón, el yodo. Entonces producían una luz un poco más, menos blanca, pero como digo, desde el punto de vista de costo, pues era más manejable, ¿no? O sea, era mucho más barato. Y deben tener un filtro pues que absorbe la luz, ¿no es cierto? Tanto el calor como el brillo de la luz que se produce. La fibra óptica, que es un componente que conecta la fuente de luz con el laparoscopio, nos permite llevar, como les dije, la luz desde la fuente de luz hacia el laparoscopio y hacia la cavidad abdominal, pues, ¿no? Y que sea pues un proceso, como le digo, en el cual haya cierta flexibilidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del dispositivo. Esta fibra óptica transmite la luz, ¿no? Como les dije, pero cerca de un 60-70% de la luz que sale del equipo se pierde en el camino y solamente llegaría el 30% al final, ¿no? De lo que se va a conectar al laparoscopio. Esta flexibilidad, como le digo, no es ilimitada, no se puede torcer mucho la fibra o angularla mucho, no más de 90 grados, porque eso produce que se rompan las fibras y por ende
ya no transmita bien la luz, ¿no es cierto? Disminuyendo la cantidad de luz que sale por la parte final, ¿no? Estos modelos compuestos de una serie de fibras paralelas de vidrio es el modelo más común, lo que más encontramos en todas partes. Existen otros que están compuestos de un gel óptico, pero que tienen la desventaja de que no serían autoclavables, ¿no? O sea, esta fibra óptica yo puedo meterla al autoclave y eventualmente esterilizarla adecuadamente. Este gel óptico no, si yo lo meto a mucho calor, los conectores se desnaturaliza y ya no transporta pues la luz, ¿no? Entonces esa es una de las desventajas que tiene, ¿no? El laparoscopio, que es la parte final, ¿no es cierto? Donde se conecta aquí esta zona, el cable de fibra, ¿no? Y tiene un sistema de lentes, ¿no? Que nos permiten, ¿no es cierto?, llevar la imagen desde un extremo hacia el otro, ¿no? Algunos equipos, algunos laparoscopios, reemplazan este sistema por un chip en la punta que funcionaría como si nos da un aumento de la imagen entre 18 y 20 veces, o sea que lo que vemos en la pantalla es 18 o 20 veces más pequeño que lo que realmente es, perdón, más grande de lo que realmente es. A veces los pequeños sangrados que se ven en la cirugía pudieran pues parecer muy dramáticos cuando no lo son, ¿no? Estos laparoscopios, como les dije, los más comunes que encontramos, que vamos a encontrar en la sala de operaciones, son los de 10 milímetros y tienen entre 0 y 30, de 0 y de 30 grados, ¿no? Producen un campo visual grande, ¿no? Con una distorsión mínima. Y como les dije, paralelos a este tubo hay una serie de fibras de vidrio que llevan la luz, como le digo, hacia el extremo para iluminar el campo operatorio, ¿no? Eh, hay, de repente van a encontrar ustedes en algún momento en alguna de sus prácticas, ¿no? En algunos hospitales hay este equipo que se conoce como el laparoscopio camaleón, ¿no? Que tiene la característica de que el lente final tiene una angulación variable que nosotros podemos variar con una perilla que hay aquí en el mango y que va desde los 0 grados hasta los 120 grados, ¿no? Con lo cual nos permite casi ver hacia atrás, ¿no? Entonces esto, como le digo, es un laparoscopio que es un poquito más complejo el manejo y eventualmente, como le digo, no existe, o sea, no es muy común, pero como le digo, lo pueden encontrar y que de alguna manera, pues, entonces aprender a manejar para poder hacer una imagen adecuada, ¿no? La cámara debe ser pequeña, liviana, de alta resolución, ¿no? Como les dije, el avance de la tecnología es la que nos ha permitido llevar un sensor de imagen pequeño en uno de esos cabezales que de alguna manera pues recoge la imagen y y puede transformar en una imagen que podemos llevarla hacia un monitor, ¿no? Una de las características importantes de las cámaras es que lógicamente deben dar una imagen lo mejor posible con la menor cantidad de luz, ¿no? De tal manera que las cámaras promedio, ¿no? Producen esa imagen, ¿no? Con 6 o 10 lux, ¿no? Vamos a encontrar en algunos centros quirúrgicos algunas cámaras como esta, por ejemplo, que tienen el nombre de TRICAM, ¿no? La ventaja principal sobre el resto es que esta imagen se produciría con una menor cantidad de luz todavía, ¿no? De tres lux, ¿no? Los monitores, ¿no? Que son de cristal líquido ahora, y lógicamente la resolución va a dar pues, lógicamente la mejor o menor calidad del monitor, ¿no? HD, Full HD, ahora hay UHD, ¿no? Y ahora, como le digo, se están desarrollando para hacer monitores de 3D para recuperar esa tridimensionalidad que se perdía, que les mencioné, y en algunos casos hasta monitores para realidad ampliada, ¿no? Encontramos también en los equipos ya como parte del equipo, pero ya como les digo, ya no es parte del equipo laparoscópico básico, los sistemas de grabación, ¿no? Que básicamente nos sirven para docencia y para poder pues, realizar eventualmente las cirugías
Después nos permite algunas veces encontrar algunos errores o algunos problemas que pudieran haberse dado y que eventualmente en algún momento el paciente pues, va a necesitar de evaluar esto, ¿no? Los grabadores pueden ser de DVD, ¿no? O de USB, dependiendo pues, de la modernidad del equipo. Algunos inclusive ahora tienen discos duros ya que almacenan las imágenes que después podemos transferir, como le digo, hacia discos o hacia memorias USB, ¿no? Hay también algunos equipos, ¿no? Que son equipos que nos van a permitir hacer, son sistemas de irrigación y aspiración más complejos, ¿no? Habitualmente ahora trabajamos con bolsas o con frascos de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Que el líquido ingresa pues con la presión de la altura, nomás en que se coloca el frasco, ¿no? Que es más o menos 1 metro, 1,5 metros, ¿no? O 2 metros, ¿no? Entonces, la cantidad de líquido que ingresa pues es pequeña por unidad de tiempo. Entonces, esos equipos que producen un flujo alto de líquido, ¿no? Mediante una bomba que inyecta el líquido dentro de la cavidad y que produce un flujo de irrigación variable, ¿no? Y podemos llegar a generar pues, grandes flujos de hasta 3 litros por minuto o presiones altas de hasta 1800 milímetros de mercurio, de tal manera que con eso podemos al mismo tiempo de lavar o remover pues, las secreciones, nos permite hacer en algunos casos lo que se llama la hidrodisección, ¿no? Con el chorro de agua vamos a ir separando las estructuras que lógicamente después vamos a cortar o vamos a clipar, ¿no? Y tenemos aquí también que revisar pues, los sistemas de coagulación disección, pues, ¿no? Aquí hay varios tipos, ¿no? El primero es el sistema monopolar, que es el más común, el más antiguo de todos y que eventualmente pues ahora se encuentra en prácticamente todos los centros quirúrgicos que existen. Debe haber o hay generalmente un coagulador monopolar, ¿no? Estos inclusive hay equipos que se pueden tener hasta en el consultorio, ¿no? Es como les digo, el más usado y eventualmente pues es la fuente de coagulación más barata, ¿no? Más económica. Pero la ventaja que tiene es que es en materia de seguridad, como conversábamos, pues, ¿no? Podemos producir a veces quemaduras donde no queremos. Entonces, por lo cual, pues, lógicamente tenemos que tener siempre cuidado de asegurarnos de la descarga a tierra del que el aislamiento del paciente sea el adecuado para que no se produzca pues, una quemadura donde no queremos, ¿no? Produce carbonización de los tejidos, ¿no? Y eso, pues, al mismo tiempo puede, pues, traer problemas no solamente, o sea, traer problemas generalmente en la limpieza o en la duración de los equipos, ¿no? Esa carbonización pues generalmente termina también dañando el terminal con el que hacemos la coagulación, ¿no? Puede producir lesión térmica de los tejidos adyacentes y otra desventaja es que produce grandes cantidades de humo que a veces pues impide pues la visión y hace que tengamos que detener la cirugía, aspirar el humo para poder pues, nosotros ver lo que vamos a operar, ¿no? Estamos operando, ¿no? La coagulación bipolar, ¿no? Que es más segura que la monopolar, tiene menos cantidad de ruido, perdón, de humo. Al mismo tiempo podemos combinar las funciones bipolar, ¿no? Con algunas otras funciones, como por ejemplo una cuchilla que corte, de tal manera que podemos ir coagulando y cortando al mismo tiempo. Lógicamente estas pinzas son muy comunes porque son caras y eventualmente su vida útil es corta, ¿no? Pero van a encontrar en algunos sitios que existen este tipo de pinzas, ¿no? Como desventaja es que solamente sirve para coagular estructuras tubulares o pequeñas porciones de tejido, como le dije, significativamente es mucho más lenta que el monopolar y también a pesar de que o sea, no disipa tanto calor, siempre también puede producir lesión térmica en los tejidos, ¿no? Circundantes y tiene una capacidad de corte muy limitada, ¿no? Tenemos el ligashur, ¿no? Que es un sellador de vasos, como conversamos, de que nos permite fusionar las paredes de los vasos por presión y la aplicación de energía, ¿no? Se basa en la utilización de un generador bipolar y aquí, pues, lógicamente, la ventaja es que vamos a obviar o limitar de manera significativa el uso de clips o de ligaduras, de tal manera que la cirugía se hace mucho más rápida, ¿no? El bisturí ultrasónico es otro equipo que nos va a servir para este fin. Es un generador que transmite impulsos eléctricos hacia un terminal de tal manera que este vibra, ¿no?
a una alta frecuencia, ¿no es cierto?, produciendo que una lámina de titanio, ¿no?, se frote sobre una de aluminio de tal manera que, como digo, esto genera el calor que nos va a servir para romper los puentes de hidrógeno dentro de la célula y, lógicamente, producir la naturalización de la proteína y al mismo tiempo pues, la coagulación del tejido, ¿no? No produce carbonización de los tejidos, ¿no? El daño térmico a los tejidos adolescentes es bastante pequeño, casi no existe. No produce humo, no produce este depósito de carbonillo en los instrumentos, como le digo, y nos ayuda a cortar los tiempos operatorios, ¿no? Al tener mejor visibilidad, pues, ¿no? Lógicamente, o mejor dicho, al producir menos sangrado es que vamos a tener una mejor visibilidad y vamos a tener, pues, una cirugía mucho más segura, ¿no? Tiene el sella vasos, pero lógicamente es un poco, ¿no?, o sea, sella vasos de menor diámetro que el Ligashure, ¿no? Aquí podemos utilizar hasta 4 milímetros, ¿no? A diferencia del Ligashure, que como dije, sella vasos de hasta 7 milímetros de diámetro, ¿no? El otro sistema de coagulación es uno conocido como el sistema de argón plasma, ¿no?, que se basa en que el equipo va a producir ¿no?, eh, un flujo de argón, ¿no es cierto?, que es un gas, ¿no? Y a través de ese flujo de gas, ¿no es cierto?, vamos a poder transmitir una corriente, ¿no?, hacia el tejido, ¿no es cierto? Aquí no necesitamos que el dispositivo haga contacto con el tejido, ¿no? Solamente a través de esa, de ese flujo de gas ionizado es que eventualmente va a transmitirse la energía, y tiene la ventaja de que produce una quemadura o una coagulación de poca profundidad, ¿no? Entonces, solamente 2 o 3 milímetros de profundidad no produce una quemadura más profunda, y dependiendo lógicamente del flujo y el tiempo aplicado, ¿no? Esto hace de que nos sea útil para qué, para hacer coagulaciones o de zonas un poco más amplias, ¿no? Y solamente superficiales, ¿no? Como por ejemplo en la presencia de mangiomas o de algún tipo o de sangrado, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo. Entonces, pues nosotros podemos aplicar calor sobre estos sangrados y producir la coagulación sin minimizando mucho pues el riesgo de que esto pueda pues coagular toda la profundidad de la pared del órgano y eventualmente producir una perforación, ¿no? Entonces, siempre que lo hagamos con cuidado y siguiendo pues, las especificaciones que nos da el sistema, pues podemos hacer esa coagulación con riesgo mínimo de perforación, ¿no? Y eso es lo que teníamos que ver sobre el instrumental. Ahora perdón, sobre el equipo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el instrumental, ¿no? Como vimos, lo primero que necesitamos hacer durante una cirugía es el neumoperitoneo. Aquí utilizamos la aguja de Veres, que tiene este sistema de protección retráctil que nos permite, pues, al mismo tiempo, perforar la pared, y una vez que atraviesa, ¿no?, la pared se activa y eso protege los órganos abdominales, ¿no? Esta aguja se utiliza básicamente para la realización del neumoperitoneo cerrado, ¿no? Cuando tengamos que hacer un neumoperitoneo abierto, porque es un paciente que eventualmente ha tenido una cirugía previa, o que no estamos seguros de que, pues, lógicamente pueda introducirse la aguja con seguridad, o eventualmente, pues, algunos cirujanos se lo utilizan como una técnica estándar para el inicio del neumoperitoneo para cualquier otro paciente, para cualquier paciente. Eventualmente utilizaremos el trocar de Jason que vimos, y que se utiliza básicamente, como le digo, un neumoperitoneo abierto, en el cual se basa en que vamos a introducir el tocar bajo visión directa, ¿no? A ciegas, como eventualmente sucede en el primer caso del neumoperitoneo, ¿no? Los gases que se usa habitualmente es el anhídrido carbónico, ¿no? Se termina prefiriendo este gas porque uno no es inflamable como el oxígeno, por ejemplo, y el óxido nitroso, que tiene la ventaja de ser analgésico, tiene la desventaja de que se mantiene mucho tiempo en la cavidad, ¿no? Porque no se reabsorbe tan rápidamente como sí sucede, pues, con el anhídrido carbónico, y que de alguna manera lo hace más seguro para poder manejarlo, ¿no? Cualquier exceso se absorbe, pues, ¿no?, por la sangre, y eventualmente se puede expulsar por el sistema respiratorio, ¿no? Modificando algunas variables de la parte del sistema anestésico, ¿no? La presión que usamos en el neumoperitoneo es de
entre 12 y 15, acuérdense siempre la presión máxima no debe exceder de 15, ya hemos conversado por qué razones. Y como les digo, en algunos casos podemos llegar hasta 10, pero lo habitual es que trabajemos entre estos valores, ¿no? Los trócares son los canales de trabajo, ¿no? A través de los cuales vamos a ingresar o intercambiar los diferentes instrumentos durante la cirugía, ¿no es cierto? Está compuesto por una cánula externa, conocida como funda, y el punzón, que puede o no tener este sistema de protección que hemos conversado, que se activa durante las una vez que penetra la cavidad y que protege pues, los órganos intraabdominales, ¿no? Tiene un sistema de válvulas que impide la pérdida del neumoperitoneo que hemos instalado, y pueden ser pues reusables o descartables, ¿no? Tienen todos, o la mayoría, un canal de ingreso para el anillo carbónico, y los diámetros varían entre 3 y 30 milímetros. Los más usados o los que van a encontrar ustedes en la sala de operaciones, en toda la cirugía, en todas las salas de operaciones, son los de 5 y de 10 milímetros, ¿no? Idealmente debemos utilizar, como le digo, esos trocales de protección con protección cuando utilicemos el neumoperitoneo cerrado, porque el primer trocar ingresa a ciegas, ¿no? El instrumental que vamos a utilizar para la cirugía, ¿no? Puede ser reusable o descartable, dependiendo, pues, lógicamente, del centro quirúrgico, la disponibilidad o, o la, o, como digo, el tipo de instrumentos que tengamos, ¿no? Los diámetros más comunes que vamos a tener en los equipos son de 5 y de 10 milímetros, como les dije, que corresponden a los diámetros de los trócares que vamos a usar, y algunos casos de 3 milímetros, ¿no? La longitud variable va entre 18 y 45 centímetros, dependiendo pues de la cirugía, del tipo de cirugía. Cuando usamos en cirugía bariátrica, por ejemplo, a veces necesitamos trócares y equipo un poco más largo, ¿no? Porque aquí el ancho de la pared es mayor, y entonces necesitamos que los equipos sean un poquito más largos, ¿no? Son semejantes a los que se utilizan en cirugía abierta. Deben ser pueden ser desmontables, ¿no? Para tener unas partes, y que pueden tener algunas partes intercambiables, ¿no? Lo cual nos permite pues una mejor limpieza, ¿no? Y la adaptación de los equipos para diferentes usos o diferentes tipos de cirugía, ¿no? Cada especialidad tiene diferentes requisitos, por lo que se han creado pues múltiples adaptaciones de las pinzas para cumplir pues, su objetivo durante cada una de las cirugías, ¿no? Eh, son básicamente una estructura metálica que está cubierta por un teflón, que es un aislante que nos permite, pues, lógicamente, dejar solamente el extremo libre para, para utilizarlo como electrocoagulación y evitar lesiones térmicas en el trayecto por donde discurre la pinza, ¿no? Entonces solamente la punta queda libre para poder realizar esa coagulación, ¿no? En las pinzas tenemos pues las pinzas disectoras, ¿no? Que pueden ser curvas o rectas. Generalmente los bordes son romos, y se utiliza básicamente para la separación y la coagulación de las estructuras anatómicas, ¿no? Sin producir pues, mucho trauma, ¿no? Todas poseen acá una condición para la coagulación monopolar, con el cual pues, no solamente se puede disecar, ¿no? Sino nos permite también la coagulación de las estructuras que sean necesarias hacerlas, ¿no? Tienen un rotor aquí, el cual puede hacer pues, que giren las mandíbulas de la pinza hasta 360 grados, ¿no? Las tijeras pueden ser planas, curvas, ¿no? Pueden ser de diferentes formas, como ustedes ven acá, para adaptarse pues, a las diferentes cirugías. Las micro tijeras que tienen mandíbulas y puntas pequeñas generalmente se utilizan para hacer cortes parciales, ¿no? Por ejemplo, como esta tijera que nos sirve para hacer cortes parciales en el cístico, para poder hacer, realmente a través de ahí con la angiografía operatoria, ¿no? Hay una que se mezcla la tijera de Messermann, que es ligeramente curva, ¿no? Y que nos sirve no solamente para cortar, sino para hacer disecciones finas, ¿no? El diámetro generalmente de las pinzas que hemos visto disectoras y estas tijeras son generalmente de 5 milímetros, y igual que las otras tienen conexión para la coagulación monopolar. Las pinzas de Grasper o tractoras que conocemos son aquellas que nos sirven para sujetar o presentar tejidos, ¿no? O diferentes órganos.
tienen diferentes formas en los extremos finales, ¿no es cierto? Que pueden ser esta, por ejemplo, que se conoce como una que se asemeja a una pinza de coger, ¿no? Estas que son como espatuladas, ¿no? Esta que es conocida como el arbolito de Navidad, como ustedes ven acá la imagen que forma las mandíbulas, ¿no? que se utiliza, por ejemplo, para presentar las estructuras para presentar la vesícula, por ejemplo. Esta es una espatulada fenestrada, ¿no? De tal manera que nos permite manipular los tejidos de manera firme, pero de manera atraumática, ¿no? Y, como les digo, estas características se dependen pues, de cada una de las funciones que va a cumplir en el momento y el tipo de cirugía que se utiliza, ¿no? El otro el otro instrumental que necesitamos conocer es este hook o el gancho, ¿no? Las puntas, como vimos, pueden variar de forma y de tamaño dependiendo pues de la necesidad o de la costumbre del cirujano. La mayoría tiene un aislamiento completo de su longitud, ¿no? Y en algunos casos tienen en la punta acá unos conos cerámicos que impiden, pues lógicamente, la transmisión de la corriente a zonas donde no queremos, ¿no? Estas sí utilizan solamente conexión monopolar, ¿no? Conexión monopolar. La pinza extractora que nos va a servir para retirar piezas de la cavidad abdominal, es una pinza gruesa, grande, de 10 milímetros, y que nos permite, como digo, fijar o coger piezas para poder retirarlas del abdomen, ¿no? Generalmente lo utilizamos en las colecistectomías laparoscópicas para, para agarrar firmemente la vesícula y poder retirarla de la cavidad, ¿no? Ahora, tenemos equipos ya un poco más complejos que nos van a servir o que nos van a ayudar a realizar ya cirugías un poco más complejas, ¿no? Que son, por ejemplo, en este caso, las endosuturas, ¿no? ¿Y qué son las endosuturas? O los materiales que nos sirven para hacer síntesis dentro de la cavidad abdominal. Tenemos aquí las suturas mecánicas, ¿no? Que son equipos que nos permiten, ¿no es cierto?, colocar dos o tres líneas de grapas, ¿no? Y al mismo tiempo cortar el tejido, ¿no? De tal manera que esta nos sirve para no solamente cortar los tejidos, sino que nos va a servir para también confeccionar anastomosis o hacer la unión entre los dos extremos diferentes del intestino, ¿no? Estas cargas o estas suturas mecánicas pues tienen diferentes longitudes, ¿no? Dependiendo de la necesidad que tengamos. Y como ustedes ven acá, pues no, hay unas que son un poco más largas que las otras y tienen diferentes también tamaños de grapas, ¿no? De tal manera que nos permite utilizarse en tejidos de diferente profundidad o diferente grosor, ¿no? De tal manera que las grapas más largas nos sirven para tejidos más grandes y las grapas más cortas, más chicas para tejidos más finos, ¿no? Como por ejemplo, es diferente hacer una sutura de un tejido, por ejemplo, vascular, o una sutura vascular que lo que es disecar el intestino, o sea, hacer una sutura y un corte de un tejido, por ejemplo, intestinal, y es diferente el estómago, ¿no? El estómago también tiene zonas que son mucho más gruesas, con lo cual necesitamos grapas más grandes y, lógicamente, de mayor longitud, ¿no? Estas grapas tienen esta forma que a la hora que se cierran, ¿no? Producto de la presión de una mandíbula sobre otra, se arquean y toman esta forma, ¿no? Tiene una hoja cortante, como les dije, que nos permite cortar el tejido y de tal manera que nos permite, como digo, al mismo tiempo que vamos cerrando los dos extremos, cortar el tejido y evitar pues, que se derrame la secreción dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Son conocidas como endo-GIA, ¿no? Como un acrónimo de lo que es las suturas que, como digo, que cortan y al mismo tiempo unen o cierran los extremos, que son las rectas, y las endo-CEA, que son las curvas, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que vean ustedes cómo actúan estas suturas mecánicas, ¿no? Por ejemplo, una sutura lineal o recta. Como ustedes han visto acá, coloca doble línea de grapas, ¿no? En cada extremo, y la cuchilla del centro corta y separa el tejido, de tal manera que de esta manera evitamos de que los líquidos que hay dentro del tubo digestivo se derramen, ¿no? Y nos produce una sutura y hermetiza el contenido para que no caiga, ¿no? Y estas son, como digo, las circulares, ¿no? Que nos van a permitir hacer anastomosis circulares,
Y lógicamente hay diferentes diámetros dependiendo pues de las necesidades, ¿no? 21 milímetros hasta 33 milímetros, se utiliza esto generalmente en anastomosis esófago y unales, y esta generalmente en las estructuras colónicas, ¿no? Dependiendo lógicamente de la altura, la necesidad, vamos a escoger el diámetro apropiado a cada una de las, este, de las diferentes necesidades, ¿no? Aquí para que vean cómo se forma la sutura mecánica, ¿no? En el caso de una circular, vamos a tener el tejido que se afronta uno con el otro, y aquí se pone un doble sistema de grapas, y la cuchilla esta central que hemos visto aquí, que es esta de acá, va a cortar el remanente de tejido de tal manera que nos deje una sutura circular, como le digo, y una luz patente, ¿no? Aquí hay una imagen para que ustedes vean más o menos cómo funciona esto. Este sería el extremo distal, por ejemplo, ¿no? En el caso del recto, ¿no es cierto? Se introduce el dispositivo por el ano y llega hasta el extremo, se activa esta punta que va a atravesar el tejido y se va a unir, ¿no? Con lo que nosotros conocemos como el yunque, que se introduce dentro del extremo proximal del intestino, y con una jareta se cierra esto para que quede de esta manera el tejido sobre este yunque. Esto se une, y una vez unido se junta. Ustedes ven acá, este es uno de los extremos del intestino, que queden juntos, y una vez que estén juntos, ¿no? Se activa, se dispara la doble línea de grapas, y se dispara la cuchilla, y una vez que se produce el corte y la anastomosis, ¿no es cierto? Después se vuelve a separar esto, y el cabezal que estaba recto antes, o perpendicular a esto, se angula para poder ser retirado más fácilmente, y deja una anastomosis circular, como le digo, y corta el remanente del tejido que hay en medio, de tal manera que queda de esta manera la sutura mecánica, ¿no? Se retira esto por el margen anal, y eventualmente pues se evalúa pues estas porciones de tejido que se cortan, que deben ser circulares, que deben semejar dos rodetes de tejido para poder estar seguros de que la sutura ha sido adecuada, ¿no? Aquí también para que vean cómo se introduce a través de, por ejemplo, acá en el caso del ano, por el ano la sutura mecánica se junta el recto, por ejemplo, acá con el colon, y se junta, ¿no es cierto?, de tal manera que se produce la sutura como hemos visto, y después se retira esto por abajo, ¿no? Este es el dispositivo curvo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que sí, es curvo para adaptarse pues a la forma de la parte final del intestino, ¿no?, que nos permita pues hacer una sutura con seguridad, ¿no? Las ventajas de este tipo de suturas, si bien tiene un menor índice de licencias, siempre y cuando hagamos la sutura correcta, tiene un menor índice de infecciones, lógicamente ahorra tiempo, porque lógicamente ya no es cuestión de poner punto por punto, sino que en un solo tiempo se hace la anastomosis, reduce el tiempo séptico, ¿no?, de las anastomosis, y lógicamente al ser pues, una presión semejante e igual en todos los puntos de la sutura, pues produce menos traumatismo de la línea de sutura, ¿no? Como les dije, tiene estas ventajas, pero tenemos que considerar siempre cuando vayamos a hacer una anastomosis que debe respetarse, debe conservarse los principios en la realización de las anastomosis, ¿no? Como que los extremos estén bien irrigados, no estén muy tensos, que lógicamente pues haya una técnica de afrontamiento adecuada, ¿no? Si no cumplimos con ciertos requisitos que son iguales para todos, lógicamente igual puede fallar, ¿no? Pero en este sentido pues produce pues una ventaja considerable sobre las suturas manuales. La única desventaja que tienen, que son mucho más costosas, pues, ¿no? Y algunos sistemas de salud todavía pues no son capaces de afrontar ese costo, ¿no? Cada uno de estos dispositivos cuesta pues más o menos, estas curvas por ejemplo son cerca de $1000 lo que cuesta uno, 800 o $1000, ¿no? Siempre resulta más barato la mano de obra del cirujano, ¿no? Por lo menos por estas latitudes, ¿no? Donde el trabajo del cirujano es un poco más, mejor remunerado, eventualmente sí, pues ahí justifica el uso de estas suturas, porque eventualmente pues les ahorra tiempo y les ahorra dinero finalmente, ¿no? Para nosotros hacer hemostasia dentro de la cadera abdominal, ¿no? Tenemos como
esta pinza que es la pinza clipadora o con la colocadora de clips, ¿no? Que generalmente mide 10 milímetros de ancho y que nos permite poner estos clips que están en estos cartuchos, que son estas estructuras metálicas, ¿no? Que vienen así abiertas, y la pinza lo que hace es, a la hora de cerrarse, ocluir los vasos o los conductos que tenemos en el organismo, ¿no? Generalmente estas se utilizan para los vasos sanguíneos o para ocluir, por ejemplo, el conducto cístico durante una colecistectomía laparoscópica, ¿no? Las formas son generalmente, finales son generalmente como estas, ¿no? Van a depender del tamaño del clip, ¿no? La mandíbula de la pinza, dependiendo pues, si son clips large, medium large o small, ¿no? Dependiendo, como le digo, de la cirugía o de la estructura que debemos o queremos colapsar, ¿no? O queremos cerrar, ¿no? Y en algunos casos hay inclusive algunas clipadoras, ¿no? Para clipadaje lateral, ¿no? Generalmente, como digo, de 10 milímetros, y en algunos casos algunos de 5 milímetros, ¿no? Dependiendo pues, de la cirugía específica que donde se vaya a utilizar. Como alternativa a estos clips, que son clips metálicos, ¿no? Tenemos, lógicamente, estos clips de polímero conocidos como Hemolock, ¿no? Que han salido posteriormente a estos clips metálicos para cumplir la función que hemos conversado de clipar estructuras vasculares o conductos, ¿no? Generalmente tienen la ventaja de que son inertes, ¿no? Igual no producen reacción en el organismo. Son no conductivos, o sea, nosotros podemos cortar y quemar cerca de ellos sin necesidad de que estos pudieran transmitir, ¿no es cierto?, la corriente o el calor hacia otros órganos que no queremos. A veces eh, se colocan los clips, por ejemplo, en un vaso, y nosotros pues, después tenemos que coagular, y esa coagulación puede transmitirse a través del clip y producir pues una quemadura del vaso que después puede pues finalmente abrirse, ¿no? En este caso no, ¿no? Nosotros podemos cortar y quemar cerca de ellos sin que eso pueda transmitir la corriente o el calor hacia otro órgano. La otra ventaja es que como estructura metálica, por ejemplo, durante las tomografías, produce pues distorsiones en las imágenes. Ustedes van a ver que cuando toman una tomografía y hay unos clips que se colocaron ahí durante una cirugía, se crea pues una distorsión radial que a veces altera pues la imagen y no nos permite observar adecuadamente lo que hay dentro. Y en el caso de las colangioresonancias, en las cuales las prótesis metálicas dentro del organismo se calientan, ¿no? Y pueden producir, pues, lógicamente, lesiones que son a veces una contraindicación para el uso de estos procedimientos. Entonces, estos clips tendrían la ventaja de que no producen ninguna de esas dos distorsiones, tanto en la resonancia como en la tomografía, ¿no? Y la ventaja que tiene también es que son no absorbibles. Lógicamente, como no son tan usados o no son tan comunes, generalmente son un poco más caros, ¿no? Pero nos permiten pues una seguridad mayor sobre las estructuras que van a clipar, porque tienen como un ganchito que solamente se puede desenganchar cuando nosotros queremos, no se corren como los otros clips que sí pues, pueden también deslizarse y poder sobre eso producir que hayan fugas de lo que hemos colapsado, ¿no? Tenemos para realizar también las suturas ya no mecánicas sino manuales, ¿no? Algunos dispositivos como por ejemplo estos empujanudos, ¿no? Que son unas varas que tienen en el extremo un orificio que nos permite, o como estos que tienen como una O, que nos permiten empujar o desplazar los nudos que hacemos fuera de la cavidad abdominal, y cuando los empujamos hacia adentro y podemos hacer nudos lo que se llaman extracorpóreos o intracorpóreos, ¿no? Y en los casos en que necesitamos a veces hacer nudos dentro, también podemos hacerlos manualmente con las pinzas y hacer con pedazos de hilo, hacer nudos dentro. Lógicamente son un poco más laboriosos, pero es otra alternativa, ¿no? Este EndoStitch, que es un dispositivo que tiene, como ven acá, una agujita unida al hilo, nos permite hacer suturas de estructuras, ¿no es cierto? Porque podemos alternar esta aguja que se quede fija en una mandíbula o en la otra, bueno, con unas palancas que hay en el mando, de tal manera que podemos ir suturando con una sola mano sin necesitar de estar usando un portaagujas, ¿no? Este es un dispositivo que no es muy común, no sé si algún día lo puedan ver, pero nos sirve para hacer, como digo, suturas, ¿no? Lógicamente este hilo está a la mitad de la aguja, y lógicamente es un recurso que no es muy común o que es más caro, ¿no? Y tenemos también, pues, para hacer las suturas como en la cirugía abierta, pues, portaagujas, ¿no?
que tienen más o menos esta estructura, y en la punta pues maniobras fuertes que nos permiten pues fijar las agujas de manera firme, ¿no? Para poder realizar pues las suturas, ¿no? De aquí no hay generalmente descartables, todos son reusables, y tiene una superficie de agarre plana, la mandíbula es plana, en algunos casos hay una pequeña ranura en la cual nos permite que la aguja se acomode y siempre quede en una posición, pero generalmente tiene estas características, ¿no? Y por último, pues lo que corresponde a cirugía robótica, que es básicamente pues lo que nosotros conocemos como telecirugía, ¿no? Como antecedentes o como predecesores de lo que conocemos ahora como la cirugía robótica, y algunos dispositivos conocidos como estos, como el EndoAssist o este otro de AESOP, que son pues los modelos mucho más menos sofisticados de este tipo de cirugía, pero el que está ahora pues como el más desarrollado de todos es el sistema de Da Vinci, que consiste pues, como hemos visto en la práctica, un conjunto de brazos, ¿no es cierto?, articulados y dirigidos por la computadora, que nos permite, ¿no es cierto?, hacer cirugías a través de esta consola, ¿no?, que nos permite pues, mover los brazos robóticos y hacer pues la cirugía con la combinación de movimientos con las manos y con los pedales, ¿no? Tiene la ventaja de recuperar la visión tridimensional de la cirugía, ¿no? Porque vemos aquí a través de este visor, ¿no es cierto?, la imagen que nos da un laparoscopio binocular. Y eventualmente, pues, los brazos, como le digo, que tienen 3 brazos para presentar y uno para, o sea, para lo instrumental y uno para la cámara, y que eventualmente nos permite, como les dije, como han visto, como vimos en la práctica, pues, ¿no?, la realización de diferentes movimientos de manera pues, mucho más precisa y un mayor rango de, de movimientos, que nos permite, pues, lógicamente, realizar cirugías pues, bastante mucho más complejas que las que realizamos generalmente en la cirugía convencional, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Bueno, pues no hay preguntas, entonces creo que vamos por finalizar la clase acá. Creo que alguien está esperando para la clase después. Este, ya,